Y vamos a dar paso a Manuel Zapata fue el anterior, al doctor Bertolt Sammer. Algunos le conocemos porque la primera publicación que tenemos aquí suya es el libro de Sin raíces no hay alas, que en el campo de constelaciones, bueno, pues casi todos yo creo que hemos leído, ¿no? También tengo que agradecer a Tiu, en este caso es a Tiu Bolman, en otro taller al que asistí. Ella habló de que el trauma había que tener mucho cuidado con el trabajo del trauma, y nos advertía bien a los que estábamos allí aprendiendo constelaciones, a constelar, y nos decía que es delicado y que hay que cuidar a las personas, y si no sabes no te metas. Esto era un poco el resumen. Y como si no sabes no te metas, pues entonces dijo: Bertolt Sammer es un especialista en el tema de trauma y además habla español. Y a mí se me encendieron las luces y dije, menos mal. Así que inmediatamente desde la asociación le pasamos un email que si quería venir como ponente al segundo congreso. Él muy amablemente, sin saber quién éramos nadie de la junta directiva ni nada de nada, confió y dijo, vale, pues dime las fechas. Y entonces, bueno, pues le escribimos las fechas y aquí está. Tengo que decir que también dijo, me gusta mucho Andalucía. Y hay que decirlo, que para eso estamos en Andalucía. Entonces, que aquí está. El tema que él nos va a hacer esta tarde, le pedimos que mañana nos haga el taller Trauma y constelaciones familiares. Y ya que estaba aquí, que por qué no nos daba una conferencia en el acto de inauguración, de apertura, ¿no? En esta conferencia, él habla español, pero decía, no, bueno, yo creo que podré hablar, no sabemos, pero tenemos a Manuel Zapata, que sí sabe alemán. Entonces, han compartido, entre ellos dos, han compartido la conferencia, la han traducido, se han dado el ok, debe de estar bien traducida, y también la tenemos en el pincho, íntegra, ¿vale? Que nos la ha ofrecido y voluntariamente, o sea, desinteresadamente dijo que sí la podíamos publicar, tenemos autorización y está publicada aquí. En la web de la asociación tenemos un artículo, me estoy enrollando un poco mientras os sentáis, ¿vale? En la web de la asociación tenemos un artículo de él, de constelaciones familiares del trauma, que es muy interesante, también lo podéis leer, ¿vale? www.aebh.net, ¿vale? Bien. Y ya no me entretengo más y doy paso, en este momento va a hablar de constelaciones y diversidad. Cuando quieras, Berto. Sí, muchas gracias. Soy alemán, mi español es bastante pobre y yo voy a leer mi conferencia en español. Normalmente me gusta más hablar un poco más libremente y quizás lo hará de vez en cuando con todos mis fallos en español. Comienzo constelaciones y diversidad. Me preguntaron este tema porque es un tema un poco donde se necesita distancia de ver. Por eso todo lo que contaré es bastante conocido, no es algo nuevo como los arquetipos, es algo que conocéis. Pero cuando vemos las constelaciones y la diversidad, hay que ver el pasado, cómo llegamos a este punto hoy. Y voy a acercarme al tema de modo personal. No pretendo aspirar a una exposición completa y tampoco pretendo estar en posesión de la verdad. Solo presento mis impresiones y pensamientos, la mayoría de los cuales conocéis con seguridad. Y soy consciente que siempre hay excepciones y antítesis para mis tesis. Me acerco a este tema como alguien que ha facilitado muchas constelaciones y dirigido muchas formaciones en las mismas. Y en la segunda parte de la conferencia intentaré contestar
a unas preguntas que surgen con frecuencia. ¿Son las diferentes formas de constelar de igual valor? ¿Existen criterios de calidad? ¿Tenemos solamente armonía con todas las constelaciones o hay diferencias? ¿Y cuáles pueden ser estos criterios? Y comienzo con la definición de constelaciones. Y cuando viene del pasado, cuando vemos en los años 20 del siglo pasado, mucho antes que Hellinger, desarrolló Moreno el psicodrama y él se configuraba en conflictos personales por medio de representantes de los mismos. Y más tarde desarrolló Virginia Satir la escultura personal, también con representantes de los miembros de la familia. Y esto se presentaba como una estatua vivente. Y más tarde aparecieron variantes de esta forma de trabajo. Hellinger cuenta que en Estados Unidos asistió a talleres de terapeutas de familia en los que a veces se configuraban familias. ¿Qué es el especial y nuevo de Hellinger? Él ha sido prescindir de entrenar a los representantes en su rol a representar. Eso es lo más importante. Así fue como descubrió que los representantes tenían percepciones que no podían provenir de lo que sabían. Parecía como si durante la constelación se creara un campo energético, vosotros todos los conocéis, y que este campo permita acceder a conocimientos inconscientes. Y en el curso de sus prácticas fue aprendiendo a confiar cada vez más en las percepciones de los representantes. Esta es la base de trabajo de constelaciones familiares y de todas las constelaciones. El que presencia por primera vez una constelación se sorprende, pero si sigue asistiendo a otras, más tarde termina acostumbrándose a este fenómeno. También representantes de psicodrama cuentan experiencias parecidas, pero los terapeutas no trabajan con ellas. Y una experiencia personal: cuando conocí las constelaciones, participé en un grupo de teatro. Un participante hablaba de un problema con su padre. El director del grupo proponía una representación teatral. El participante eligió a alguien por su padre, lo situó en el escenario y de repente dijo: a mi padre le faltaba una pierna de la guerra y ahora no sé si era la derecha o la izquierda. Entonces el representante dijo: creo que era la derecha. Nadie se dio cuenta del alcance de esta afirmación. Solo yo, como principiante en constelaciones, quedé profundamente impresionado. Así actúa el campo energético sin que nadie lo note. Y cuando hablo más sobre la diversidad, comienzo con la diversidad de constelaciones de sistemas. En el principio, Hellinger configuraba la familia con representantes, pero pronto se vio que este método era aplicable a otros sistemas. Vosotros todos lo sabéis. También organizaciones se rigen por órdenes similares a los de los sistemas familiares. En 1994 dirigió Hellinger 2 talleres organizacionales, los primeros, como creo. Eso era mi primer encuentro personal con Hellinger.
Y ahí se mostró que los representantes percibían los órdenes y los desórdenes en estos sistemas. Así se demostró que las constelaciones familiares solo son una de muchas posibilidades de constelar. Yo no sé cómo Matías Varga von Kipet y Insa Sparra están conocidos en España, en Alemania son muy famosos. Ellos desarrollaron muy diferentes formas de constelaciones sistémicas que definieron como constelaciones sistémicas estructurales. Y hay muchísimas posibilidades y solo un ejemplo muy extraño para alguien que lo escucha la primera vez. Se pueden constelar frases eligiendo representantes para cada palabra. Por ejemplo, el cliente dice, yo no sé qué puedo hacer. El facilitador dice, elige a alguien por yo, alguien por no, yo no, alguien por sí, alguien por nada, alguien por qué, alguien por puedo y alguien por hacer, y colócalos. Suena bastante extraño si no habéis visto. Y de repente se manifiestan energías sorprendentes que el cliente observa con asombro, intentando comprender su sentido. Los representantes en estas constelaciones tienen percepciones, sentimientos y relaciones hacia otros representantes y ponen de manifiesto relaciones inesperadas. Y la pregunta, ¿de dónde proceden estas energías? ¿Qué nos muestran? ¿En qué se diferencian de las constelaciones familiares? Y con constelaciones se experimenta actualmente en muchos y diferentes campos. Creo también en España, en Alemania muchísimos. Los veterinarios experimentan con constelaciones para animales, otros constelan sueños, homeópatas constelan medicamentos y síntomas, también especialistas en marketing constelan sus campañas publicitarias, actores constelan la familia de su rol. Por ejemplo, en el año 2007, la película La vida de los otros ganó un Oscar y se revelaron que habían preparado los papeles con constelaciones. Y un ejemplo más simple, en mis grupos de formación construyo a veces un caso como aprendizaje. Por ejemplo, para hablar de adopción, invento el caso de un cliente que fue dado en adopción con 1 año por la situación de emergencia de la madre. Y en este caso pido voluntarios para representar al niño adoptado, a los padres adoptivos y a los padres biológicos. Y en un caso fictivo trabajo yo o uno de los alumnos. Y la energía se desarrolla con la misma intensidad que en los casos reales. No hay diferencias. Y siempre sorprenden las reacciones de los representantes. Esto quiere decir que cada constelación va mucho más allá que un juego de roles. Y en este caso trato a los representantes con el mismo respeto que en los casos reales. La ventaja es que se puede hablar libremente de la forma de llevar la constelación, porque no se trata de un cliente cuya esfera íntima debe respetarse. Y la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Qué sucede en estos casos? ¿De dónde vienen las energías? ¿Con qué campo energético conectamos?
estamos acostumbrados a este fenómeno, pero a mí todavía me parece un secreto. Y haremos bien como practicantes de constelaciones en no perder nuestra capacidad de asombrarnos y nuestro respeto por este milagro. Este secreto no podemos ni controlarlo ni dominarlo. Solo podemos acercarnos a él con una cierta veneración. ¿Podemos entonces constelar todo? Esa es la próxima pregunta. ¿Podemos constelar cualquier aspecto de la vida y aprender algo de ello? Sí y no. Porque a veces se quiere utilizar las constelaciones como una forma de protección contra sentimientos o contra algo. Y mi ejemplo, el 11 de septiembre de 2001 raptaron 9 terroristas 4 aviones de pasajeros y hicieron chocar 2 de ellos contra las Torres Gemelas de Nueva York, provocando su derrumbamiento y murieron 3.000 personas. Un terrible atentado que causó terror en todo el mundo. En mi entorno a esta época se practicaron muchas constelaciones para ganar comprensión y ayudar a la sanación del trauma. Y a mí a veces pareció absurdo lo que se consteló. Por ejemplo, he leído la primera torre que se hundió, la segunda torre que se hundió, la América femenina, la América masculina, el primer avión y mucho más de esas cosas que surgieron en los consteladores. No hubo ningún elemento de esta tragedia que quedara sin constelar. Y naturalmente se manifestaron determinadas energías. Estas constelaciones me parecen carentes de sentido. Es como alguien que no soporta algo, que no quiere enfrentarse a sus miedos y que intenta ignorarlos. Estas constelaciones están al servicio de la defensa o al servicio de una megalomanía de alguien que se cree capaz de sanar el mundo. Y entonces me pregunté, ¿qué haría yo si un participante en un taller me planteara estar sufriendo tanto por lo sucedido que necesitaba constelarlo? Alguien en esta época me pregunta, ¿sufro tanto después de este acontecimiento? ¿Puedes darme una constelación para ayudarme? Y podéis pensar qué haréis. Y la única idea que me vino fue que elegiría a algunos por las víctimas muertas y algunos por los perpetradores muertos. Les pongo en la tierra. Lo único a hacer en este caso sería que el cliente se someta con humildad a lo sucedido y se incline con respeto ante los muertos. Nada más. Y hablo un poco más sobre la diversidad. Y una fuente de la diversidad es la evolución personal de Bert Hellinger, como todos sabéis. Y cuando Hellinger comenzó en Alemania a desarrollar las constelaciones, puso el foco en los órdenes familiares. ¿Qué significa la relación padres-hijos y hijos-padres? ¿Quién está aliado con quién en una familia? ¿Qué efecto tiene en una familia parejas anteriores?
y de ahí sacó conclusiones innovadoras. Una de ellas es: todos los miembros de una familia tienen derecho a pertenecer a ella. Nadie puede ser expulsado o marginado por avergonzarse de él o porque su destino fue tan trágico. Cuando alguien es marginado, será representado por miembros de siguientes generaciones. Hellinger definió una serie de frases cortas con gran fuerza para estas situaciones. También dijo que cada miembro tiene en la familia un buen sitio. Él situaba a los padres juntos y a los niños en orden de nacimiento delante en un semicírculo. Y el trabajo de Hellinger se limitó entonces a esto. Y al principio actuaba Hellinger en las constelaciones de forma directiva y presentaba el orden rápidamente. El paso sanador de la constelación era encontrarle su sitio al marginado y llevar a su representante a ocupar su lugar. ¿Conocéis? Y Hellinger dijo entonces: se necesita solo una constelación en la vida. Nada más, quizás una segunda, pero solo con eventos que no supisteis la primera vez. Una sola constelación en la vida es bastante. Y eso tiene sentido, claro, porque este orden no cambia. El padre siempre se queda el padre, el hijo siempre se queda el hijo. Y si sabes dónde está tu sitio en la familia, ¿por qué quieres repetirlo y hacer la segunda constelación y la tercera, la cuarta? Era muy claro. Hoy somos a otro punto, estamos a un otro punto. Y al final de los años 90 cambió Hellinger su forma de trabajar, poniendo el foco en los impulsos de los representantes. Porque el gran descubrimiento fue reconocer que los representantes no son solo cuerpos resonantes para la energía de la constelación, sino que estas energías se mueven solas hacia una solución. Y Hellinger llamó los movimientos del alma, y en ellas constelaciones dejó prácticamente de intervenir. Lo único que indicaba era: sigue tus impulsos despacio y sin hablar. Y así se desarrollaron nuevas constelaciones en silencio, intensivas y sorprendentes en sus movimientos. Y de la forma radical que conocemos de Hellinger, pasó totalmente de un polo al polo opuesto, de este orden fijo a la energía, el movimientos del alma. Y no se quedaba allí. A partir de ahí siguió Hellinger su camino en forma que él escuchaba interiormente y buscaba comunicarse con una dimensión espiritual y entregarse a esta conexión. Y con su segunda mujer, Sophie, fundó en el 2004 en Alemania la escuela de Hellinger y continuó de esa forma su trabajo. Y su nuevo trabajo lo definió como constelaciones familiares del espíritu. Y él se ha desprendido de los antiguos órdenes familiares y se ha centrado en lo que sucede con el cliente y con unos o pocos representantes. Y Hellinger confía totalmente en las inspiraciones que recibe durante la constelación. Carece de importancia para él saber quiénes son las personas que se manifiestan, lo que sucedió o lo que sucede con ellas. Solo cuenta lo que sucede en este momento.
Así influye cada vez más su mujer en su trabajo. Los dos juntos han puesto en marcha una nueva tendencia que denominan poder cósmico. ¿No es esto una enorme diversidad en una persona en 30 años de desarrollo personal? Y estos son los frutos de decenas de años de trabajo. Un solo facilitador de constelaciones no puede realizarlos todos. Necesitaríamos 40 años. No nos extrañe, por tanto, que se diferencie tanto el estilo de los muchos terapeutas que fueron influidos y siguen influidos por Hellinger. Es una diversidad grandísima. Y además hay una diversidad por el desarrollo personal. Porque la personalidad del constelador es un factor importante para el desarrollo de la diversidad. La constelación es un espejo de conceptos teóricos, de la propia personalidad y del desarrollo personal. Repito, conceptos teóricos, las ideas que tienes, la personalidad y tu desarrollo personal. Alguien aprende a constelar copiando a su maestro. Después de algún tiempo de práctica y de experiencias personales, desarrolla el propio estilo. Cuando más se trabaja alguien sus propios problemas y dificultades, mejor podrá ayudar a otros a solucionar los suyos. Al revés, cuando más problemas sin solucionar tiene un constelador, menos podrán profundizar las constelaciones que dirija. La solución se quedará a medias. Ningún constelador puede llevar en una constelación a un cliente mucho más allá del punto al que él es capaz de llegar por sí mismo. Podemos ayudar siempre más a un cliente que a nuestro mismo. Conocemos todo, pero no mucho más. Quiere decir, tu manera de constelar es un reflejo de tu desarrollo personal. Y por eso las constelaciones se mueven a muy diferentes niveles. Me acuerdo del primero y agotador día de un taller en los Estados Unidos. Hubo una serie de constelaciones agonizantes en las que se mostró una gran carga y casi ninguna solución practicable. Por la tarde vino a mí una participante y me dijo: echo de menos profundidad en tu trabajo. Estuve sorprendido porque para mí había sido bastante profundo el trabajo de este día. Con curiosidad le pregunté: ¿qué entiendes tú por constelaciones profundas? Contestación: yo he asistido a otros talleres, en ellos había más sentimientos y emociones, la gente lloraba, chillaba y se abrazaba. Entonces entendí que ella creía que las emociones muestran el nivel más profundo. Considero que el trabajo emocional es muy importante y tiene sentido profundo. Yo he hecho mucho trabajo de ese tipo conmigo mismo. Por ello veo normal que haya consteladores que pongan ese aspecto en primer plano. Pero las constelaciones nos dan la oportunidad de llegar a una profundidad mayor que la expresión de sentimientos. Esta es la profundidad que busco en las constelaciones. Es más clara y más consciente. Ella nos enseña lo que para nosotros como personas y como niños
significa la vida y la familia. A veces se muestra el sufrimiento que va unido a lo humano. No se trata tanto de sentimientos, sino de claridad. El amor que se muestra no necesita nada, solo da. Y eso es un nivel que es a veces posible en constelaciones. Quiere decir, hay mucha diversidad. Y ahora algo un poco personal, porque cada uno tiene su estilo de trabajo. Lo que ya comencé a describir, lo que yo busco en este trabajo con constelaciones. Naturalmente, yo practico las constelaciones en un estilo en el que los órdenes y la energía tienen la misma importancia. También las palabras son esenciales. Esa es la forma con la que más me identifico y con la que puedo emplear mis conocimientos y aportar posibles soluciones. Y amo este tipo de constelaciones. Naturalmente que el trasfondo familiar juega un papel muy importante en la vida de cada persona, también en la mía, y por eso prefiero esta forma de constelar. Explico. Llevo el mismo nombre, Bertolt, que el hermano de mi madre, que murió a los 18 años. Yo tuve un contacto muy estrecho con mi abuela materna. En una constelación se vio claramente mi gran confusión en mi niñez. ¿Soy yo el tío muerto, el hijo de mi abuela materna? ¿Soy muerto o soy vivo? ¿A quién pertenezco familiarmente? ¿Quién soy yo? A mi confusión contribuyó que mi abuelo paterno se ahorcó cuando mi padre tenía 14 años. Tanta confusión en mi familia. Y esto me empuja en la dirección de buscar en las constelaciones por lo menos parcialmente la solución de la confusión que se presenta en la mayoría de las familias. Esto me da los cimientos y la estructura que necesito para mí y que me parece muy importante para otros. Sin raíces no hay alas. Esta sólida base no la encuentro si me entrego solo al baile de las energías. Es algo personal. En este campo me confronto de nuevo con mi confusión de antes. Demasiada energía me confunde. Necesito la tierra. Y con frecuencia muestra la primera imagen de una constelación la confusión que existe en el sistema familiar. Ahí están de pie los representantes, muchas veces sin relacionarse y mirando en direcciones diferentes. No se puede distinguir entre los roles de los hijos y de los padres. Los hermanos están separados y enemistados. Los hijos sostienen y consuelan a los padres. La hija quiere estar necesariamente al lado del padre y el hijo al lado de la madre. Todo esto son indicios de que la familia está confusa. Y a veces basta colocar a los representantes cada uno en su sitio según el orden para enseñarles la realidad. Esto sería como si los miembros de la familia se presentaran los unos a los otros. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Muchas veces más relajación. Yo soy tu mujer, tú eres mi marido. Estos son nuestros hijos. Eso ayuda a dejar esta confusión.
Yo soy la segunda pareja, tú eres la primera. Estas frases me gustan mucho porque ayudan a aclarar la confusión. La palabra apoya la claridad. Todos pueden relajarse si cada uno está en su sitio según el orden. A veces hay que recorrer un largo camino a través de los desórdenes y de las falsas alianzas hasta que la persona en cuestión llegue a su sitio y puede relajarse en él. Las constelaciones son de una parte sencillas y ya que los facilitadores conocen los temas que se presentan en las familias, son solamente unas, no muchas, y las soluciones son sencillas. De otra parte, son complicadas las constelaciones, porque con ellas tocamos todo de la vida. Esto tocamos con la energía que surge en la constelación. En una constelación nos movemos de lo bueno a lo malo, de la lealtad a la traición, de la traición a la lealtad, del amor al trauma, del trauma al amor. Constelaciones son sencillas y complicadas al mismo tiempo. Y me queda un poco tiempo para esta pregunta: ¿hay errores? Porque el tema es la diversidad en la armonía. Sabemos que se desarrollan tantos tipos de constelaciones como consteladores y consteladoras las practican. Posiblemente las diferentes formaciones ponen acento en sus diferencias individuales. Como consteladores, la pregunta es: ¿podemos compararnos con un jardín lleno de flores en el que cada flor da lo mejor de sí para que cada constelación sirva y apoye al cliente? Son posiblemente diferentes en su profundidad, pero todas igual de valiosas. A un nivel afirmo la imagen del jardín de flores. Cada flor tiene su belleza y su propio valor. Pero si somos realistas, podemos ver que las constelaciones pueden ayudar, pero también pueden perjudicar, tanto el que hace mucho como el que hace poco puede dañar en vez de sanar, de vez en cuando. En estos casos vemos a los clientes después de la constelación más confusos y tensos que antes. Se sienten mal y culpables o se pierden ideas que no les benefician. Y yo creo que cuando uno trabaja durante unos años con constelaciones, va a hacer fallos. Yo en mi trabajo no siempre era bueno, especialmente al principio, pero uno no sabe nunca, porque nadie puede ser perfecto, tener la perfección de siempre dar lo más bueno. Y por eso es importante de ver qué son los fallos, qué son las seducciones de hacer fallos en este trabajo. Y por eso quiero hablar en esta segunda parte un poco de lo que yo considero falso. Algunas cosas pueden parecer evidentes. Yo he escrito algo sobre esto en mi primer libro, pero tal vez sea conveniente repetirlo aquí de forma comprimida. He escrito mucho, pero no voy a decir todo, porque es demasiado. Busco lo más importante. Creo que algo que es
esencial es confundir la energía de la constelación con la realidad. Eso para mí, como alguien que es fácilmente confuso, es tan importante. Porque con frecuencia se confunde la energía de la constelación con la realidad. Mi ejemplo que también escribí en mi libro, pero es esencial. En un taller de formación cuenta una participante cómo se descubrió en su primera constelación que el hasta entonces considerado como padre, el marido de su madre, no era su padre biológico. En la constelación, su representante no sintió ninguna relación con el representante del padre, entonces se eligió un representante para otro hombre. Entre la niña y el nuevo hombre se mostró un gran amor, igual que entre la niña y la madre, igual que entre la madre y este hombre. La consecuencia fue afirmar que el padre verdadero era otro. Es claro, es simple. Y una siguiente constelación confirmó esto. La mujer no se conformó con el resultado de la constelación. El padre todavía vivía, ella 45 años, y le pidió que se sometiera a un diagnóstico de paternidad. El padre consintió inmediatamente. Ya esto es un señal, si alguien viene a su padre y le pide a este texto diagnóstico, normalmente el padre, podéis imaginar, ir a vuestro padre y le pedir a este diagnóstico su respuesta, mucho más diferente que esta afirmación de este hombre. Pero ahora el resultado del diagnóstico, el resultado fue, él era realmente el padre biológico. Eso es tan importante para los consteladores. 2 constelaciones mostraron otro padre. El diagnóstico muestra no. El otro es el hombre de la madre, es el padre biológico. ¿Cómo podemos explicarnos? Porque eso es complicado a comprender. Porque el verdadero padre le contó a la hija que la madre, antes de quedarse embarazada, tuvo varios amantes, de modo que él nunca estuvo totalmente seguro de su paternidad. La posibilidad de otro padre estuvo siempre presente, como un fantasma en la familia. Y las 2 constelaciones mostraron esta energía, este fantasma. Pero las constelaciones no son un diagnóstico de paternidad. La constelación puso de manifiesto un tema central de esa familia. La energía no era falsa, pero no correspondía con la realidad. Y la tentación de afirmar realidades familiares a través de la constelación es fuerte. Pero los consteladores que caen en ella se mueven sobre una capa de hielo quebradizo. Puede ser y no puede ser. Es falso mezclar energía con hechos. Ningún constelador debería afirmar hechos reales después de una constelación. Quizás en 80%
es verdad, pero hay 20%. Y cuando uno dice es un hecho, tú puedes perjudicar mucho a tu cliente. Porque en una clínica psiquiátrica en Suiza en la que presenté las constelaciones, me contaron que habían tenido ingresos de pacientes que habían acudido a constelaciones como clientes y en ellas se había demostrado que el padre no era el padre biológico. Claro, cuando puedes... y eso es muy... la responsabilidad de un constelador es no confundir la energía con los hechos. También hay dudas. En un ejemplo, una cliente nació como consecuencia de una violación de la madre por un soldado francés durante la posguerra. Y en la constelación se representó al soldado y a la madre de la cliente. En contra de lo esperado, los dos se miran con amor. Y ahora es la pregunta, ¿era la historia de la violación solo una invención de la madre para protegerse? Puede ser, pero no sabes. Y yo no puedo decir, es así. Solo un cliente puede verlo y puede imaginar, quizás esa también es una realidad. Porque esas preguntas no la pueden responder las constelaciones. Pero para la clienta se abre una nueva imagen que facilita la reconciliación. Yo veo en la constelación solo una posibilidad de ver algo de otro modo. Hay que ser muy cuidadoso con afirmaciones y presunciones. El constelador podría decir, en este caso parece que existió una relación amorosa entre la madre y el padre. ¿Lo ves posible? Si la clienta lo rechaza, el constelador no debe insistir en su afirmación. Esto es válido para todas las situaciones en las que los clientes no aceptan la energía de la constelación. Ahora, quizás constelación como evasión de la realidad. ¿Qué es una ampliación positiva de la realidad y dónde comienza la negación de la realidad? Las constelaciones pueden utilizarse para crearse un mundo feliz artificial. Este peligro existe sobre todo en el sistema actual, no en el sistema de la familia de origen. Es también un caso de uno de mis entrenamientos. Una clienta viene y dice, tengo un ex marido, tenemos 6 hijos y por causa de los hijos tenemos conectar de vez en cuando y cada vez me enojo tantísimo con mi ex marido. Quiero hacer una constelación. Ok. Y lo hice de manera, el marido, la mujer, y pude ver que el ex marido fue muy débil. Y pregunté a la mujer qué es. Su padre murió cuando él tuvo 3 años. Ok. Tomé un otro representante para el padre, le puse detrás de él, hice algunos pasos con el hombre y después ellos, los dos, se podían mirarse con respeto. Y la mujer podía respetarle ahora.
Y yo creía, buen trabajo. 3 meses más tarde, la mujer vino a otro taller y la pregunté qué es el resultado. Ella me dijo, lo he visto otra vez y era más duro, más difícil, más que nunca. Y yo la pregunté, ¿por qué? Okay. Ella me dijo, él era como siempre. Y yo vi mis pensamientos falsos. Había trabajado con un representante de un hombre que no estaba presente, que no estaba interesado en cambio, ¿no? Y yo trabajé con esto y la mujer se podía quedarse, y después de mi trabajo el hombre estaba cambiado, y la mujer dice, eso es el hombre que me gusta, por honrarlo. Se podría hacer las constelaciones para muchas mujeres, creo. Pero el efecto no es válido. Y le vi y le dije, era un mal trabajo, hacemos otro trabajo ahora, otra constelación contigo y con tu ex marido. Y la misma constelación, el hombre débil y la mujer así. Y ahora trabajé solamente con la mujer, como respetar a el ex marido. Y no quiso respetarlo de ningún modo. Al final de la constelación, las frases que surgieron eran, yo te menosprecio totalmente, yo quiero solamente tu dinero y los niños son míos. Eso era un fin bueno, porque con este es el fin real. Muestra, no algo que muestra su interior, y con esto podía cambiar. Unos meses más tarde me dijo, eso me dio mucho trabajo personal para mí, de verme de esta manera, y poco a poco comenzaba a cambiar, y ahora tenemos una relación un poco mejor. Ok, el último punto de este no quiero hablar demasiado porque es el tema del taller de mañana. Es sobre la retraumatización. Y el concepto de trauma es bastante nuevo. Yo leo a un libro de un americano y él dice, en los 1980, la primera vez con los veteranos de la guerra de Vietnam, los médicos podían hacer un concepto de algo especial, que existe un trauma. Y antes no era posible. Y por eso las ideas que hay un trauma es algo bastante nuevo. En Alemania, diría desde hace 10 o 15 años, comienzan los libros, las traducciones y con el trauma. Y cuando Hellinger comenzaba su trabajo, nadie hablaba sobre el trauma. Y cuando estaba la primera vez en los Estados Unidos, vi a una terapeuta en Quincy Chas que colaboraba muchos años con Peter Levine, el fundador del Somatic Experiencing, experiencia somática, un método de trabajar con el trauma, con el cuerpo también.
y hablaré más mañana. Y ella me dijo, he visto muchos consteladores en Alemania y de vez en cuando veo cómo retraumatizan los clientes. Y incluso Hellinger he visto que ha retraumatizado clientes. Retraumatizar significa que uno cae atrás en las memorias de los choques, en los traumas, en la excitación, y cuando uno después de una constelación es en este estado no es bueno, porque es más malo que antes. Y por eso el saber más sobre el trauma y sobre la retraumatización me parece muy importante. Y también yo veo que hoy con la nueva palabra trauma, también todo puede ser hoy también un trauma. Y eso no me parece adecuado, porque hay casos, los veteranos de la guerra, las víctimas del abuso sexual o físico, y quizás son 10% o 20%, pero esas víctimas sufren verdaderamente. Y si hoy cada quiere tener un trauma, eso me parece no adecuado a confrontar con un trauma de verdad, con hechos crueles y muy difíciles para la gente. Y mañana voy a hablar, tengo solamente un día, hago formaciones sobre trauma en constelación para consteladores en Italia con 16 días. Por eso solo puedo introducir lo más importante. Y cuando Peter Levine ha hecho también talleres para consteladores en Alemania, 3 o 4, y preguntó en Quincy Jazz qué es lo más importante que los facilitadores, consteladores tienen que aprender. Y ella le dijo, no retraumatizar. Por eso es la meta para mañana. Ok, creo que es bastante. Espero que no era demasiado aburrido y os deseo una buena tarde. Pedro. Buenas tardes. Yo quería preguntar, antes ha hablado que a veces en cursos de formación habla sobre un caso hipotético que no es real y que realmente se llegan a manifestar los representantes y que no se sabe muy bien de dónde viene. Yo le quería preguntar, ¿es posible que sea el propio campo que recoge el caso de alguien que está cercano, el caso de alguien que está en esa sala? ¿Comprendes? Sí. No sé si lo he explicado bien. A mí me gusta más asombrarme en vez de buscar. Claro. Puede ser, pero no sé. Claro. Por eso me asombro, me quedo asombrando. Sí, evidente. Gracias. Gracias. Aquí delante había una pregunta, 2 preguntas. Hola, gracias a los dos. Quería preguntar, en Alemania, ¿cómo está el tema de las personas que lo utilizan las constelaciones como profesionales sanitarios? Porque hay diferencia con España, o todo el mundo puede hacer constelaciones familiares. Porque aquí en España tenemos problemas, ciertas dificultades con los colegios de psicólogos. No, ich habe es nicht verstanden.
Sie, die ärztliche Kammer oder Psychologenkammer oder irgendetwas, wie Sie stehen zu den Konstellationen, ob Sie das tolerieren oder dass eine Gefahr besteht in Deutschland bei der Praktika? En Alemania. En Alemania, ja. Hier diese Schwierigkeiten. También en Alemania es de una manera, de un modo, muchísima gente practica constelaciones. Médicos, y tengo conexiones con la Universidad de Friburgo en Alemania, y un médico en sus entrenamientos de médicos utiliza de vez en cuando constelaciones, sin haberlo aprendido, pero utiliza. De esa manera se ve esas constelaciones se breiten sich aus. Sí. De otra manera, Hellinger es un poco lo más que hay contra constelaciones es conectado con la persona de Bert Hellinger. Con la persona de Bert Hellinger. Porque hay gente que le ve como un excéntrico, como un gurú, pero no como sólido. Y por eso cuando yo buscaba en esta universidad, me preguntaron si pude hacer algo para enseñar más de las constelaciones. Y cuando escribieron el email de todos los socios de esta asociación, uno respondió, pero Ulzhammer está conectado con Hellinger y no podemos aceptarlo. De esa manera es así, lo hacen, y al otro modo Hellinger es una persona non grata. Es difícil todavía. ¿Una persona no qué? Okay. Bueno, yo quiero afirmar que agradezco mucho todo el trabajo que tenemos de Hellinger y de todos los demás, y que cada uno, desde su profesionalidad, lo aplique que lo mejor que pueda. Sag mir das mal auf Deutsch. Sí. Die bedankt sich, die jedes praktiziert wieder. Sí, yo quiero también decir algo. Primero, después. No, déjalo primero ella. Ich wollte noch was sagen hier. Perdona. Ich bin schon mal. Yo quiso decir algo. Es muy típico cuando se piensa en dos idiomas que no te das cuenta de en qué idioma estás hablando. Yo te quiero dar las gracias, Bertolt, por tu conferencia, especialmente en un punto que has incidido, en que yo también he tenido exactamente las mismas experiencias, y es confundir la energía de la constelación con la realidad. He tenido un caso idéntico al tuyo, al que tú has descrito aquí, del falso padre. Claro, ¿qué ocurre? Yo antes de meterme en el mundo de la psicología era inmunólogo y genetista y hacía muchos diagnósticos de paternidad. Y a mí me vino también una persona con el mismo tema y le dije, ¿has hecho un diagnóstico de paternidad? No, pues primero hazlo y después hablamos. La energía de la constelación, efectivamente, muchas gracias por haberlo dicho tú, no tiene que coincidir con la realidad. Nos pueden contar historias rocambolescas que en la constelación se manifiestan exactamente. ¿Cuál es el motivo? Tú has dicho allí, por ejemplo, de alguna persona. Yo creo que puede ser de la historia familiar, que en alguien de los antepasados vivió eso y hay un eco, un eco psicogenético en el sistema que se está manifestando en este momento. Y es muy importante, ¿no? Es muy importante eso. Y otro punto muy importante es no despertar falsas sospechas, no hacer afirmaciones después de la constelación. No puedo más que subrayarlo, como tú lo has dicho, y sobre todo no ser partidista en la constelación con nadie. Yo creo que esas son las bases de un buen trabajo. Hola, yo quería hacer una pregunta a Bertolt. Bueno, agradecer vuestras charlas, me han aportado mucho. Respecto al trauma, mañana supongo que hablarás más, es el título del taller que vas a presentar, pero hoy querría hacerte esta pregunta.
hay una parte del trauma que se manifiesta como amnesia, es decir, hay un borrado de la experiencia. ¿Cómo que se manifiesta? Como amnesia. Como amnesia. Ya. Es decir, una defensa del trauma es la amnesia, el no recordar nada. Entendiendo que hay que proteger también el entorno de la terapia del paciente, de no exponerlo innecesariamente a más dolores o a más problemas. La pregunta sería, ¿cómo si no hay una memoria, o si esa memoria, no sé, si esa memoria está extendida de la conciencia, cómo poder trabajar ahí sobre cómo poder primero detectar que se trata de un trauma, y después cómo poder trabajar sin volver a reexperimentar ese hecho. Está relacionado bastante con los secretos, creo yo, ¿no? Con un secreto o con la forma en la que se manifiesta el secreto cuando se hace una constelación. Espero que haya quedado claro, no lo sé. Gracias. Okay. Dos ideas. Uno es, alguien tiene que adivinar o sospechar por lo menos que hay algo grave, que hay un problema. Si uno no tiene un problema, no hay una búsqueda por un trauma. Quiere decir, hay algo en una persona, pero no es la amnesia o nada. El primer paso para mí sería que apreciar esta amnesia como una protección necesaria. Y no hay que buscar romper la protección. Se necesita mucho tiempo en trabajando con un trauma. Y no es que como una constelación normal, una constelación y la solución. Con un trauma personal se necesita 1 año o 2 años con sesiones, y por eso se acerca muy despacio a esta protección y hasta a estas memorias escondidas. Y creo que puedes confiar a tu terapeuta. Solamente poco a poco las memorias pueden surgir también.